El tema de la crisis económica, cómo afecta a Ecuador y qué puede hacer Estados Unidos. Escuchaba que decían lo mejor que puede hacer Estados Unidos es resolver su problema económico para que la región entonces se salga. Bueno, Ecuador, gracias a Dios, hemos sabido manejar bastante bien la crisis, no nos ha golpeado como debió golpearnos, porque Ecuador sufrió por partida triple. Los efectos de la crisis que sufre cualquier otro país, pérdida de mercado de exportaciones, fuentes de financiamiento, inversiones, pero también se nos derrumbaron las remesas de migrantes. En el último trimestre del 2008 las remesas, que son puntales de la economía ecuatoriana, incluso puntales para la dolarización ecuatoriana, se redujeron 22%. Y el precio del petróleo, que los 3 primeros trimestres del 2008, petróleo ecuatoriano, había estado a un precio promedio de $80, a finales de diciembre cayó hasta $17. Entonces fueron momentos muy críticos. Felizmente actuamos bastante bien, identificamos fuentes de financiamiento y prácticamente lo peor ya ha pasado y la crisis ha pasado casi desapercibida. En Ecuador ha aumentado un poco el desempleo, pero en comparación con nuestros propios índices estándares, porque con la política reactivadora del gobierno nacional, ese índice había bajado a niveles históricos del 6% en el mes de junio, pero ahora tenemos 8.6% a marzo del 2009, cifra similar a lo de los Estados Unidos y muy inferior a la que tenían anteriores gobiernos del Ecuador en el mismo mes, marzo de los demás años. Entonces creo que se ha manejado bastante bien esa crisis. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Yo creo que aquí no, esta crisis es estructural, no amerita soluciones parche. Por ejemplo, nos preocupó mucho que el grupo de los 20, para tratar de resolver la crisis, utiliza el Fondo Monetario, que es uno de los causantes de la crisis. Entonces lo está legitimando. Creo que se debe construir algo nuevo y mejor y que debe pasar por la revisión profunda o la eliminación de las instituciones de Bretton Woods. El futuro de la dolarización en Ecuador. Decía usted, mientras el petróleo suba de precio, ¿se mantendrá el dólar? Incluso si baje, ya pasamos lo peor y mantuvimos la dolarización. Cuando usted tiene un esquema tan rígido como la dolarización, necesita tener fuentes de divisas no sujetas a competitividad, porque precisamente lo que hace perder un esquema como la dolarización o convertibilidad, que técnicamente son tipos de cambio fijo extremo, es la competitividad de un país. Esas fuentes de divisas para el Ecuador no sujetas a competitividad eran remesas de migrantes e ingresos petroleros. Cayeron, se ha recuperado el petróleo, pero ya pasamos lo más difícil. En todo caso, para la sostenibilidad de la dolarización no hay nada mejor que lograr competitividad. Y eso es lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano con un adecuado plan de inversiones, lograr competitividad sistémica. Acá en la cumbre, el tema del saludo entre el presidente Obama, el presidente Chávez, ¿cambió el tono de la cumbre? ¿Considera usted que fue tan importante como se ha destacado en los medios? Yo creo que sí. Yo no estuve el día de ayer, llegué hoy día a las 5 de la mañana, pues tenemos una agenda muy cargada en Ecuador. El próximo domingo tenemos elecciones generales, incluso presidenciales, pero me hablaron del saludo y creo que sí, que eso creó un ambiente de distensión muy favorable para la cumbre. Presidente, el futuro de la relación con Colombia. Usted ha dicho, mientras usted sea presidente no restablece relaciones. ¿Hubo algún desarrollo aquí en Trinidad y Tobago? No he dicho eso. Dije que mientras no se cumplan las 5 condiciones que desde el principio puso el país, no podríamos restablecer relaciones. Por favor, que América Latina entienda lo que pasó el 1 de marzo del 2008 en el sitio llamado Angostura, en la selva ecuatoriana, no fue una travesura infantil, no es una pelea de compadres. Ha sido un bombardeo sin precedentes en la historia ecuatoriana, artero, traidor, unilateral. Es que Ecuador es cómplice de la FARC porque había un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano en plena selva. Con ese argumento, el mayor cómplice de la FARC es el gobierno colombiano, porque por cada campamento que nosotros no podemos detectar en nuestra selva, ellos tienen 20. Entonces eso es un absurdo. Nosotros hemos luchado contra el ingreso de grupos regulares o irregulares en el suelo patrio. Jamás permitiremos fuerzas extranjeras hoy en el suelo patrio, pero es una frontera selvática de 600 kilómetros que es fácil de infiltrar. En todo caso, desde el inicio pedimos 5 condiciones, entre ellas que se aclaren todos los pormenores del bombardeo. Fue hecho con bombas inteligentes norteamericanas y todavía no encontramos respuestas a esos pedidos, incluso pedidos a los que se comprometió el presidente Uribe, la entrega de los videos del bombardeo. Se comprometió en Santo Domingo, República Dominicana, entregarlos a través de la OEA, nada de eso hecho. Por último, ¿se va a cumplir lo que usted quería de la cumbre? ¿Las metas de Ecuador se van a dar? ¿La reunión de Obama le deja a usted tranquilo? Ya le digo, yo creo que la cumbre, al menos mi venida acá se ha justificado con el conocimiento, el contacto directo. Hemos tenido una reunión incluso con Hillary Clinton, con este ambiente distendido, que es el inicio de la construcción de nuevas relaciones de confianza. Es fundamental reconstruir la confianza entre América y Estados Unidos, tan destrozada por las políticas totalmente equivocadas de años pasados. Por eso solamente sirvió participar de la cumbre. En lo demás, una cumbre de jefes de Estado con 34 jefes de Estado es muy difícil que sea eficiente, ¿verdad? El documento final es muy ligero, no profundiza las cosas, no
omite cosas fundamentales como los verdaderos motivos de la crisis económica, el caso de Cuba, la política migratoria de los Estados Unidos. Nosotros lo vamos a aprobar, que no es porque nos guste, sino que son cosas obvias, obviedades lo que dice ese documento. El documento no peca de comisión, sino de omisión. Entonces lo vamos a aprobar, pero faltó mucho más contundencia. Le insisto, es una cumbre con tantos jefes de Estado, es muy difícil lograr cosas más concretas, más precisas, pero solo ese contacto, ese diálogo abierto y ese ambiente de confianza que ha primado en esta cumbre, ambiente distendido y de confianza, hace que la cumbre haya valido la pena y que sea un éxito.